Buen día compañeros y docentes, para el día de hoy estaremos presentando el capítulo 2 que se encuentra titulado Jugar contra el juego y perder. Esta presentación estará a cargo de mi compañero Gerardo Tálora y mi persona Nefertari Castaño, para la cual estaremos presentando las siguientes temáticas o índices que contiene el capítulo. El número 1 es jugar contra el juego y perder. El número 2 es el día que acabaron las mañanas alegres y confiadas. El número 3 es la importancia del rigor. Y como cuarto, la partida continúa. Inicialmente, el protagonista del texto, que es Gottfried, recibe una carta de Bertrand Russell el 16 de junio de 1902. Esta está llena de elogios hacia su obra sobre las teorías de conjuntos. Sin embargo, Russell señala una grave dificultad en su trabajo, la paradoja de definir conjuntos por comprensión, en particular el conjunto de todos los conjuntos que no se contienen a sí mismos. Esta paradoja pone en duda la fundamentación de su obra. El personaje lo que hace es una reflexión sobre la ironía y la verdad de esta paradoja, aceptando la necesidad de corregir su trabajo, y finalmente él decide tener la impresión de su segundo tomo de su libro y agregar un apéndice que reconoce la posibilidad de la invalidez de sus teorías. Para el día que acabaron las mañanas alegres y confiadas, Fred, un matemático que experimenta una profunda conmoción después de recibir una carta de Bertrand Russell, es lo que inicialmente veníamos hablando, este, que revela, donde la carta le revela la paradoja de Russell. Esta paradoja cuestiona la fundamentación de su obra y por extensión toda la matemática de los últimos 30 años. La carta de Russell marca un punto de inflexión en la historia de las matemáticas y plantea la crisis de los fundamentos. La paradoja se basa en la autorreferencia y se ilustra con ejemplos de narsilibros. Estos se refieren a libros que se citan a sí mismos y libros sencillos, libros que no se citan a sí mismos. Esto conduce a una contradicción lógica similar a la paradoja de Russell, que involucra conjuntos que se contienen a sí mismos. Russell menciona o propone la teoría de tipos para resolver esta paradoja, y Ernest Zermelo también presentó soluciones. Y se termina anticipando un cambio en la trama y en la nueva fase de la batalla entre diferentes enfoques matemáticos como los logicistas, los formalistas y intuicionistas, en su búsqueda para fundamentar nuevamente la matemática.
El apartado de la partida continúa menciona que el texto describe un conflicto en el campo de las matemáticas entre dos facciones, conocidas como el Ejército Blanco y el Ejército Negro. Estas fueron lideradas respectivamente por Hilbert y Brouwer. Ambas facciones buscaban encontrar una fundamentación para las matemáticas, pero tienen enfoques opuestos en relación con el infinito. El Ejército Blanco, que era liderado por Hilbert, se basaba en la axiomatización rigurosa de la aritmética introducida por Peano. Sin embargo, se enfrentaba a desafíos como la paradoja de Russell, que pone en duda la consistencia de sus fundamentos. El Ejército Negro, que era dirigido por Brouwer, adopta una perspectiva intuicionista que rechaza el impacto que rechaza el infinito en acto. Para ellos, solo se acepta lo que se puede alcanzar a través de una serie finita de pasos. Esto plantea problemas con números irracionales y no tiene interés en axiomatizar la aritmética de los números naturales. Hilbert inició el programa formalista en 1920, intentando establecer la fundamentación de las matemáticas de manera finitaria y algorítmica, y intenta convencer a los intuicionistas de que la condición de finitud se aplica a los argumentos matemáticos en lugar de a los objetos en sí. Sin embargo, Gödel, que era un joven matemático, demostró su tesis doctoral que en 1929 que no se podían lograr simultáneamente coherencia y complejidad en un sistema sistemático para la aritmética. Entonces, esto contradice el programa formalista de Hilbert y marca un punto de inflexión en la disputa. En el congreso que se realizó en 1930, se esperaba que los formalistas proclamaran su victoria, pero Hastings, que era un representante de los intuicionistas, sugirió que incluso si el programa formalista se completara, los intuicionistas aceptaran el infinito. Sin embargo, Gödel reveló sus dudas sobre la realización completa del programa formalista y Gödel había demostrado que no era posible alcanzar consistencia y plenitud simultáneamente. Este descubrimiento desafiaba las aspiraciones del programa formalista de Hilbert y marcó un punto de inflexión en la historia de las matemáticas. A pesar de ello, Hilbert aceptó la demostración de Gödel y colaboró en la demostración del segundo teorema de incomplejitud de Gödel. El texto también menciona sobre la tragedia del ascenso del partido nazi en Alemania y cómo muchos matemáticos judíos y otros que no eran judíos se vieron obligados a huir del país, incluyendo muchas figuras importantes de esta rama. Finalmente, el texto hace una pequeña reflexión sobre cómo las matemáticas pueden ser un juego que a veces es cruel y que se vuelve contra los jugadores, pero que la crueldad en la vida real supera cualquier expectativa. Y Hilbert hace una declaración final sobre cómo los tiempos pasados eran mejores y la tristeza que experimentó al ver cómo su universidad se derrumbaba bajo el régimen nazi.